yo creo que todo el mundo las puede entender. Los objetivos del Fondo Monetario, del programa del Fondo Monetario, nosotros los compartimos. ¿Cuáles son? Retomar el crecimiento, disminuir la inflación, aumentar el empleo para disminuir la pobreza. Nosotros estamos de acuerdo con esos objetivos. Lo que viene sucediendo desde que se instaló el programa del Fondo Monetario para acá, bueno, es todo lo contrario. Yo leí a un colega de C5N en un tuit decir lo siguiente: el fondo percibe vacío de poder en la Argentina. Sugiere que hay que adelantar las elecciones. Te lo cuento a las 21 horas. Lo más rápido posible. Esta es la urgencia de la ayuda que acuerdan proporcionar los líderes del G7 a los países que comparten la Amazonía para contrarrestar los incendios que la azotan. Esto dijo este domingo en la cumbre de Biarritz el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Bienvenidos a Alta Data, el lugar donde te enterás de todo lo que pasa en un toque. Hoy, como siempre, un programa súper cargado, bastante economía para esta jornada. Vamos a meternos con lo que dejó la reunión del Fondo Monetario Internacional con la oposición, con el equipo económico de Alberto Fernández. Un montón de panquequeadas al aire, desmentidas, versiones, rumores, confirmaciones y el desastre que nos deja el macrismo y el Fondo Monetario Internacional a más de un año del acuerdo. Así que arranquemos con Alta Data de esta manera. Y es momento de meternos de lleno con lo que dejó la reunión de ayer del Fondo Monetario Internacional, de esta nueva misión que llega al país después de las PASO, después de que Mauricio Macri y de que Juntos por el Cambio hayan perdido de forma aplastante estas primarias por 15 puntos justamente al frente de todos, y se reunieron con el equipo económico de Alberto Fernández. Después de esa reunión hubo un montón de comentarios, de rumores, de teorías, de desmentidas, de confirmaciones sobre qué era lo que había dicho el Fondo Monetario en esa reunión, si se habló o no de un vacío de poder, si pidieron adelantar o no las elecciones, que son dentro de poco tiempo, el 27 de octubre, pero también parece que falta un montón para este momento, pero lo que nos llamó la atención, lo que le llamó sobre todo la atención a la producción que repara en los pequeños detalles, es que la desmentida del Fondo Monetario Internacional diciendo nosotros no pedimos el adelantamiento de las elecciones llegó a la medianoche, ¿sí? Seguramente muchos ya estaban durmiendo, preparándose para ir a la cama, planificando el día siguiente, y a esa hora el Fondo Monetario desmintió, ¿sí?, esta versión que se había corrido y que después al parecer termina confirmándose. Vamos a ver un chat que difundió Iván Jagroski mediante su newsletter Off the Records de Cenital. Lo que dice él en este chat que transcribe es que pregunta: buenas noches. Perdón la hora, pero surgió un rumor que supongo habrás visto y quería corroborar. ¿Hablaron en la reunión de vacío de poder? Esto lo habla con un representante del fondo. Hola Iván, gracias por contactarme. A lo que mis colegas hicieron referencia es sobre la incertidumbre acerca del rumbo de políticas que puede generar cualquier proceso electoral, algo que se observa en cualquier país. O sea, mete el concepto de incertidumbre, esta charla que reveló Iván Jagroski. ¿Hablaron de vacío de poder? Le repregunta. El representante del fondo le dice: se habló de las incertidumbres nuevamente sobre el rumbo de políticas que genera el proceso electoral, ¿sí?, intentando eludir esta afirmación de vacío de poder, pero sigue la charla. Entenderás que es importante, le dice Iván, saber si se habló de vacío de poder o no, porque hay bastante certeza sobre eso, por eso te ruego precisiones. Desde el fondo le dicen: sí, entiendo, y por eso te digo que se habló de incertidumbre de políticas. Si alguien lo interpretó de manera distinta es otra cosa, pero fueron en estos términos: incertidumbre generada por la situación actual electoral que se habló, ¿sí? O sea, sigue evadiendo un poco de la frase de vacío de poder. Iván le repregunta nuevamente: ¿no existió la frase vacío de poder? ¿Y qué le contesta el representante del fondo? Yo en ese momento no estaba, o sea, pasó pero vos no estabas.
Pero por nuestra parte estábamos hablando en los términos que mencioné, incertidumbres de política. Sin quererlo, pareciera como que termina confirmando, porque si dice yo en ese momento no estaba, lo que está diciendo es yo en el momento en que se habló de vacío de poder no estaba, pero efectivamente se habló de vacío de poder. Bueno, esto es algo que después se confirmó en los medios de comunicación, como vemos ahora en este momento, una nota de eldestapeweb.com. El fondo le planteó 2 veces a Alberto Fernández que había vacío de poder en la Argentina de Macri, ¿sí? Pero esto no termina solamente ahí, porque a este vacío de poder también se le suma la capacidad para manejar este momento de crisis que puede tener el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Después de las elecciones, reiteramos que perdió por 15 puntos las PASO antes de las generales. En esta nota del destapeweb.com dice: Macri no solo no tiene poder, sino que no tiene capacidad para manejar este momento. Reconocieron los enviados del Fondo Monetario Internacional, que bueno, terminan confirmando esta cuestión de que hay un vacío de poder, ¿sí? Después lo que ellos salieron a desmentir es el tema del adelantamiento de las elecciones. Pero anoche se armó una revolución total en los medios de comunicación porque, claro, todas las informaciones que había sobre este tema eran como trascendidos. No había ningún comunicado oficial hasta que el fondo saca el suyo cerca de la medianoche y hubo algunas personas, algunos periodistas que en el último tiempo se caracterizaron por panquequearla toda. Y ahora lo que hicieron fue panquequearla toda en un periodo de tiempo muy, muy cortito, como le pasó a Pablo Rossi ayer en Animales Sueltos. Miremos. Yo leí a un colega de C5N en un tuit decir lo siguiente: el fondo percibe vacío de poder en la Argentina. Sugiere que hay que adelantar las elecciones. Te lo cuento a las 21 horas. Gustavo Silvestre. Bueno, pero déjame, Bueno, pero para. Entonces, ¿por qué? Entonces, hay una operación política. Pablo, déjame. Yo conecto el tuit con la desmentida del Fondo Monetario, porque el fondo no hace referencia a dónde se originó la versión. Yo digo, conecto A con B. Me está llegando más información y no es un tuit cualquiera, es de colegas de un diario importante. Esto justamente, ¿sabes para qué? Para en todo caso salvar al colega Gustavo Silvestre, con el que no tengo ningún tipo de problema, un editor de un diario importante de la Argentina. Vimos el tuit de Silvestre, llamamos para chequear a 2 fuentes del Frente de Todos y nos dijeron que el FMI había dicho eso en la reunión. Para. Nota de mi amigo Carlito Burdeño en ámbito financiero. La vamos a leer, porque confirma lo que puso el Gato Silvestre. Vamos a ver quién que dijo, lo ratifica en sus redes. Sí. quién dijo lo que dijo. Me mata la miradita de Fantino como diciendo, confirma lo que dijo el Gato Silvestre. Tenía muchas ganas para mí de decirle, te desmintió de una manera categórica en 2 segundos. Pero bueno, qué garrón tener que hacer esa panquequeada al aire. Pero metámonos en la reunión en sí. Vamos a ver quiénes participaron de este encuentro del equipo económico de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Guillermo Nielsen, Cecilia Todesca, Santiago Cafiero, Alberto Fernández por la Argentina, por el Fondo Monetario Alejandro Werner, Roberto Cardiarelli y Trevor Aleine, si no me equivoco. Seguramente lo pronuncié mal, pero ahora viene Rodri que lo va a hacer mucho mejor. Por el Fondo Monetario y ahí por la Argentina, todos los que participaron de esta reunión, que es clave obviamente porque el fin de semana se reunieron con el equipo económico del gobierno y ahora se están reuniendo con el equipo económico de lo que entendemos que va a ser el próximo gobierno, con calma siempre, obvio, después del 10 de diciembre. Pero ahora vamos a ver, porque después de esta reunión empezaron a hablar, empezaron los rumores, hubo bastantes palabras respecto al rol del Fondo Monetario Internacional con la crisis que está viviendo la Argentina, y vamos a escucharla a Cecilia Todesca, que básicamente les dice las responsabilidades de ustedes. Y Alberto Fernández reiteró sus preocupaciones, que son, yo creo que todo el mundo las puede entender. Los objetivos del Fondo Monetario, del programa del Fondo Monetario, nosotros los compartimos. ¿Cuáles son? Retomar el crecimiento, disminuir la inflación, aumentar el empleo para disminuir la pobreza. Nosotros estamos de acuerdo con esos objetivos. Lo que viene sucediendo desde que se instaló el programa del Fondo Monetario para acá, bueno, es todo lo contrario. Ninguno de esos objetivos se ha cumplido y por el contrario la economía argentina viene en un derrape acelerado.
De manera tal que esto Alberto Fernández lo puso sobre la mesa con claridad y al mismo tiempo nosotros habíamos hecho una advertencia en la reunión anterior por el modo de funcionamiento de la economía argentina, que tiene que ver con el modelo económico de este gobierno. Todo dinero que entra se fuga. La economía argentina viene en una contracción desde hace muchos años, entonces cada vez la torta es más pequeña y entonces cada vez es más difícil distribuirla y dar lugar a las políticas que todos queremos, salud, educación, recuperación de las jubilaciones. Entonces esta economía tiene que crecer. Esto Alberto en la reunión se los debe haber dicho como 5 veces. Y ahí tenemos la cifra del día, 5.400 millones de dólares, ¿sí? Son los que deberían llegar de parte del Fondo Monetario Internacional en este nuevo desembolso. Y ya estamos con Rodrigo Núñez, que es uno de los especialistas en economía acá de la Casa del Destape, porque yo no puedo pronunciar ni un apellido, así que vamos a hablar con la gente que sabe, ¿no? ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿Qué pasó? como bien marcabas vos, una reunión muy picante entre el Frente de Todos, los representantes del espacio opositor y el Fondo Monetario Internacional. En la cifra del día marcadas los 5.400 millones de dólares que espera el gobierno. ¿Para cuándo? Para mediados de septiembre. 15 de septiembre es la fecha pactada en los papeles, pero hay algún tipo de incertidumbre acerca de una posible postergación de la llegada de este desembolso. Recordemos que después de las PASO, la paliza electoral, el gobierno quedó muy debilitado políticamente y podría llegar este monto tan esperado por el gobierno recién 2 semanas, como marca la placa, antes de las elecciones generales del 27 de octubre. O sea, se les complica bastante, porque básicamente lo que quieren es tener un aire económico en medio de esta crisis que tenemos para poder hacer campaña, porque más allá de que ellos se olvidan que están gobernando, pero lo que quieren hacer es justamente hacer campaña, y con este cambio que podría hacer el fondo, no sé qué lo define, pero los complica bastante. El gobierno tiene que presentar los números para poder aprobar este desembolso que necesita para enfrentar los próximos vencimientos de instrumentos de deuda que el mismo gobierno planteó. O sea, la bomba implantada por el mismo macrismo. Y justamente ayer el fondo le pidió al mismo Alberto Fernández que apoye este préstamo para dar una confianza política en Argentina y la relación con el FMI. ¿Y por qué se negó? Ahí dice, el FMI le pidió a Alberto Fernández que apruebe el último desembolso y el candidato se negó. Y principalmente, primero por su responsabilidad política. Sabemos, Alberto Fernández es candidato a presidente, no tiene ningún tipo de injerencia en la política nacional de forma formal, valga la redundancia. Y además hay un dato muy preocupante que marcó Alberto ayer, que es que gran parte del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional se fue en fuga de capitales. Sí. En fuga de capitales, un problema marcado en el macrismo durante estos últimos 4 años. Mira, ahí tenemos la placa. Un total de 36.700 millones de dólares entre fuga de capitales e inversiones extranjeras. O sea, más de la mitad del préstamo que tenemos con el Fondo Monetario. 82% del total. 82, y ese no es el monto definitivo. Cabe destacar que las últimas 2 semanas, solamente 2 semanas, se fueron 2.600 millones de dólares en depósitos de ahorristas privados, que también son financiados, por supuesto, por el FMI. Mira qué bien. O sea, básicamente nos endeudamos con el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario, obviamente el nuestro también, porque 57.100 millones de dólares. Exactamente. Es una barbaridad, de acá vaya a saber cuándo lo podamos pagar, pero encima no sirvió para absolutamente nada, porque no hubo inversión, no hubo industria, simplemente financió la fuga. Se fue todo el dinero, casi prácticamente todo el dinero del FMI se fue en fuga de capitales. La cifra exacta para hacer un monto más elevado de lo que fue esta fuga de capitales en el último año, mejor dicho, junio de 2018, que fue cuando se firmó el acuerdo con el FMI, asciende a más de 44.000 millones de dólares. Recién marcábamos lo que son los vencimientos del Tesoro, ahí está la placa especificada, en obligaciones del Tesoro con acreedores del sector privado no financiero, 2.639 millones de dólares en el repago de los repo con bancos internacionales, que es un préstamo que tuvo que devolver el gobierno después de la crisis postelectoral, y 1.862 millones de dólares en pagos de deuda con otros organismos internacionales que forman parte de este mega endeudamiento que generó el gobierno. En total, como recién marcamos, son
43.406 millones de dólares. Además, se gastaron 5.000 millones en las licitaciones diarias que hace el Banco Central, el Tesoro, perdón, ¿para qué? Para secar la plaza de pesos y tratar de bajar la cotización del dólar. ¿Y esto funcionó? Digo, ¿cómo estamos hoy con el tema dólar? No solamente no funcionó para el dólar, que era una de las metas principales del gobierno, tener una estabilidad cambiaria en este año electoral, que ya sabemos se fue de 45 a 60 pesos, pero sí. ¿Qué te parece si repasamos a cómo le fue a la economía que vos sentís en la calle, al laburante, a todos los que forman parte de los sectores medios y más vulnerables de la sociedad con el FMI? Con 60.000 millones, yo creo que no tuvo que haber ido para bárbaro, tirar ¿no? manteca al techo, pero no, mirá lo que pasó. La economía en ese lapso cayó 1,7%. La deuda pública subió 29 puntos porcentuales del PBI. El desempleo, uno de los problemas más graves del macrismo, casi se va a duplicar en septiembre, que lo va a publicar el INDEC, se fue al 10,1%. La pobreza también se espera una suba mayor, pero de momento está en el 32%. Y la inflación interanual fue del 53,9% en los últimos 12 meses. Casi 54% de inflación del mismo mes que estamos ahora. ¿Qué mes? ¿De agosto? ¿De agosto a agosto? De 12 meses esa fue la inflación estimada por el mismo INDEC, claro, de Macri. El sueldo de ustedes, tu sueldo, aumentó ese 54%, no. Es una barbaridad. Y tampoco aumentó en dólares, ¿no? Cabe aclarar eso. Así que así le fue al gobierno en este último año, que también se vio resentido en el día de hoy, con números bastante preocupantes en un martes negro para la economía. Recordando, de vuelta con el dólar, mira, subió más de un peso y cerró a 58,66 centavos. Y el riesgo país superó los 2.000 puntos básicos. Este es el clímax de la desconfianza en el gobierno de Macri, se dio el día de hoy. Es el peor momento en la crisis política del macrismo por una tensión en el mercado cambiario después de lo que fue el affair entre el FMI, el Frente de Todos, y Cambiemos por la frase que vos comentabas del vacío de poder. Mucha tensión, mucha incertidumbre en el mercado cambiario y financiero. El riesgo país que mide la desconfianza, volvemos a remarcar, de los mercados internacionales en el gobierno y cuánto más caro le cuesta a Argentina financiarse en el exterior. Se fue a los 2.001 puntos. 2001, riesgo país y 2001, sí. Esas coincidencias justo en el peor momento del gobierno de Mauricio Macri en materia económica. Y es importante resaltar también lo que vos planteás, ¿no? Es la responsabilidad de este gobierno, de Mauricio Macri, porque lo que quiere entender es justamente esto, ¿no? Alberto tiene que generar gobernabilidad. Alberto Fernández es un candidato y es lo que le dejó en claro ayer el Fondo Monetario. Yo puedo colaborar todo lo que quieran, todos queremos llegar bien al 10 de diciembre porque a nadie le conviene llegar mal, pero esta gestión es toda de Cambiemos. El acuerdo lo firmó Cambiemos, se fueron Duhovne y Lagarde, la deuda va a quedar, no solamente para un eventual gobierno de Alberto Fernández, sino que los intereses de deuda con el FMI son hasta 2026, así que nos quedan 7 años de compromisos con el fondo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos los que tenían la guita se la jugaron toda, ¿no? Y quedaron, ellos la pasan bien. Claro, ellos quedaron a salvo. Gracias, Rodri. Muchas gracias, Carla. Nos vamos con Mundo. Y sigue la preocupación con lo que pasa en Brasil, con lo que pasa en el Amazonas, porque siguen los incendios y esto que ya les marcamos, que es una preocupación de todo el mundo, porque en el Amazonas se produce la mayor cantidad de oxígeno de nuestro planeta y obviamente esto pone en riesgo, sobre todo a las generaciones futuras. El G7 ya ofreció su ayuda a Brasil para intentar, así se dice, calmar este incendio. Vamos a ver qué es lo que dijeron. Más rápido posible. Esta es la urgencia de la ayuda que acuerdan proporcionar los líderes del G7 a los países que comparten la Amazonía para contrarrestar los incendios que la azotan. Esto dijo este domingo en la cumbre de Biarritz el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El mandatario francés recordó y dijo que la selva tropical es la más grande del mundo y se queda en estos momentos en la tasa más alta desde el año 2013. Y que si bien los países miembros del G7 respetan la soberanía nacional, el objetivo debe ser la reforestación.
Y al respecto se aprobó un fondo, no el Fondo Monetario Internacional, que acá es el chiste que me hace la producción, voy a hacerlo sentir bien, así que se los hago. No el Fondo Monetario Internacional, por 22 millones de dólares para ayudar a combatir el fuego, un presupuesto aprobado por el G7, los líderes internacionales, en la reunión del grupo de los 7 en Francia, acordaron proveer apoyo logístico y financiero a la lucha contra los incendios del Amazonas, pero bueno, Jair Bolsonaro nos tiene acostumbrados a todos a su falta de diplomacia tal vez y lanzó algunas frases contra sobre todo Francia y rechazó la ayuda financiera del G7. El gobierno de Bolsonaro rechaza la ayuda financiera del G7 llamativamente con este problema que evidentemente es bastante grave como para controlarlo solos. Jair Bolsonaro y su gobierno rechazaron la ayuda económica de 18 millones de euros acordadas por el G7 para combatir los incendios en la selva amazónica y aseguró que la situación está bajo control. Agradecemos la oferta, pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa, dijo el jefe de gabinete de Bolsonaro, Onyx Leroncini, yo le invento el apellido, no importa. Macron, de Francia, no logra siquiera evitar un previsible incendio en una iglesia que es un patrimonio de la humanidad y qué pretende enseñarle a nuestro país, dijo el funcionario básicamente haciendo referencia a Notre Dame, que a principios de año también sufrió un incendio que recorrió las tapas de todos los diarios en todo el mundo. Y bueno, es llamativa la comparación, ¿no? Pero le dice, no pudiste controlar ese incendio, ¿querés venir a enseñarme a mí, papá? Pero por favor. Así que después de esta recorrida por el mundo nos vamos con 3 al toque ya en el último tramo de Alta Data. 3 noticias que pueden leer en el destapeweb.com. Hernán Lombardi defendió los 10 millones de pesos para Federico Andajasi. Se pagó el precio de mercado, dijo el titular del sistema de medios públicos. Se refirió a los más de 10 millones de pesos que costó el programa del escritor oficialista. Yo quiero saber qué pasó con estos 10 millones de pesos para un trabajo de Andajasi sobre una serie documental que usted contrató. Sí, yo estoy... ¿Qué es eso? En realidad son 2 años, ya estaba el video, estaba el programa el año pasado y este programa está de nuevo, va a estar en el aire y son precios absolutamente de mercado. Seguimos con las noticias de 3 al toque. ¿Cuáles serán las próximas provincias donde Cristina Kirchner presentará su libro Sinceramente? Ahí estamos viendo el calendario, la presentación del libro. Tendrán los próximos días 2 destinos, La Plata y la provincia de Salta. En la capital bonaerense, Florencia Saintud será la anfitriona este sábado 31 a la tarde en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. La otra fecha está confirmada en el calendario, va a ser el 20 de septiembre, un día antes de la primavera. Presentará el libro en la provincia de Salta. Seguimos con la última de 3 al toque. Macri pidió a Angelici cancelar el homenaje a Juan Román Riquelme por temor a que lo insulten. Mamita, el gobierno está preocupado por cualquier evento que sirva para críticas o insultos a su gestión. Ni en Boca se siente seguro. Mira, tanto Angelici como Riquelme fueron notificados del pedido presidencial. La Casa Rosada pidió a Boca suspender el partido homenaje a Riquelme. Directamente. Estaba previsto para el 12 de octubre, que es fecha FIFA, pero la Casa Rosada le dijo, mira, no conviene hacer ese partido antes de las elecciones. Y te voy a contar por qué. El equipo de Macri no quiere hacerlo antes de las elecciones, porque Riquelme y Macri, todo el mundo lo sabe, tuvieron mala relación, se acuerdan del topollillo y demás. Y temen que ese día, 12 de octubre, pocos días antes de las elecciones, 15 días antes de las elecciones, temen que la Bombonera repruebe la gestión de la Casa Rosada. Bueno, que la Bombonera, de donde salió Mauricio Macri básicamente, lo lamento mucho porque yo soy de Boca, repruebe la gestión de Mauricio Macri, por eso pidió cancelar un evento, un homenaje a Riquelme para evitar insultos en su contra. Después de todo lo visto, les sugiero, les propongo que comenten en el YouTube, en nuestro canal de YouTube, sobre ¿ustedes creen que estamos mejor o peor con el Fondo Monetario Internacional después de toda la información que tuvieron hoy para estar chusmeando? Así que después vamos a estar viendo sus mensajes, obviamente. Ahora en un toquecito nada más se quedan con el flash de Carla en el Instagram del Destape y nos vamos con esta perlita, este sincericidio hermoso que hizo Hernán Lombardi y será hasta mañana a las 6:30 con Alta Data. Nosotros creemos en una sociedad abierta al mundo, que genere empleo de calidad para todos. Sabemos que cometimos errores que a lo mejor
La gente, obviamente, en nuestro afán de poner rápido a la Argentina de pie, no había condiciones para hacer... Bueno, le metimos la mano en el bolsillo, si querés, a la gente se achicaron su bolsillo, tendremos que ir contemplando más esta situación. Ese es un proyecto. Y otro proyecto es mucho más cerrado. Sigamos rompiendo juntos este blindaje mediático. Suscríbete al canal de YouTube del Destape, dale clic a la campanita y entérate cuándo arrancan los programas y cuándo habrá videos nuevos.